una vez más de estar en este medio con cada uno de ustedes. Y es nuestra oración, bendito sea el Señor, que podamos compartir a lo mejor de nuestra capacidad cada uno de estos momentos que podamos compartir. Y estamos tomando precisamente el tema de crecimiento de la iglesia. Y obviamente no todas las lecciones son las más entusiasmadas para escuchar, pero todas las hemos tocado con el propósito de edificar. Y si recordamos, al principio habíamos hablado precisamente de la necesidad de ver la iglesia como un organismo vivo, cual tiene que crecer, tiene que moverse, tiene que desarrollarse. Estuvimos hablando la importancia de la calidad en las diferentes áreas de la enseñanza, de la predicación, de la adoración, de la oración, de la confraternidad entre nosotros. Bendito sea el Señor. Estuvimos también hablando la diferencia entre una fuerza o un campo, y buscaba yo la definición precisamente de la palabra fuerza en el diccionario, y define la fuerza como un grupo de personas que hacen acción. Y cuando busqué la palabra campo, me llamó la atención una de las descripciones, porque cuando escuchamos campo, escuchamos como un lugar listo para plantar, para cosechar, para hacer algo. Pero la definición de campo decía el centro de batalla. Quiere decir que nosotros tenemos que ser la fuerza como iglesia donde está la acción para sanar las necesidades espirituales, y no un campo de batalla donde la gente viene a contender. Estuvimos hablando también de las necesidades, precisamente entre la necesidad del individuo como las necesidades del grupo. Y es importante ver que podamos satisfacer ambas necesidades. Es más, si una iglesia no satisface las necesidades, entonces la pregunta siempre sale, ¿debería esa iglesia existir? Después de todo, en la mayoría de nuestras comunidades, las iglesias que están establecidas, la mayoría son libres de impuestos, porque se asume que la existencia de ellas o en esa comunidad es para mejorar de alguna manera el nivel de vida de esa comunidad. Así es que es importante que notemos esas partes. Estuvimos hablando la semana pasada también precisamente entre el clero y el laicado, es decir, la iglesia y los que trabajan en la iglesia, ¿verdad? Que a veces asumimos que la responsabilidad solamente es del pastor, que el crecimiento solo es el pastor y el que evangeliza solo es el pastor, pero obviamente el pastor no puede hacer todo solo, necesita la cooperación de cada uno de nosotros. Habíamos hablado, ¿verdad?, de que un pastor sin ovejas no es pastor, y también hablamos que ovejas o un rebaño, o más bien dicho, las ovejas sin pastor no es un rebaño. Así que si usted tiene alguna pregunta o comentario de lo que hemos estado platicando, siéntase libre de compartirlo, ¿verdad? Es nuestro deseo de que cada uno de nosotros pues encuentre algo de crecimiento en lo que estamos haciendo. Y antes de continuar, me gustaría que leyéramos una escritura. Se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso del 14 al verso 16. Porque el tema que estaremos tocando hoy, y a la mejor brevedad posible, es precisamente necesidad y necesidades.
Así que una vez más, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso del 14 al verso 16. Y cuando usted lo tenga, si usted lo lee, será una gran bendición. Recuérdele esto. Recuérdele esto, protestando delante del Señor, que no contienda con palabra, la cual para nada aprovecha, antes transformado a los Trastorna. oyentes, trastornado al oyente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trace bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque muy adelante irá en la impiedad. Amén, gloria sea al Señor. Así que el apóstol Pablo, en esta carta al joven ministro Timoteo, les da instrucciones para la iglesia, donde les está diciendo a él, recuérdales esto. Dice, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras. Es decir, a veces perdemos demasiado tiempo, cada quien pensando qué es mejor, cada quien interpretando lo que mejor le parece. Y el apóstol Pablo está diciendo, no contiendan en palabras. Dice, lo cual para nada aprovecha. Antes dice, trastorna a los oyentes, porque los que están alrededor no son edificados. ¿Quién quiere estar en un lugar donde hay contienda, donde hay disputa? Nadie. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, es decir, aquel que está trabajando para Dios. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y, ojo, mas evita profana y vanas palabrerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Así que, entrando de lleno a este tema de necesidades y necesidad, uno de nuestros métodos favoritos para concluir a veces un sermón, o a menos a mí, siempre que predico, me gusta llamar a las personas a que pasen al altar, pero no solamente a que pasen al altar. Me gusta precisamente que si tienen necesidades, las puedan traer y presentarlas delante de Dios. Les aseguramos, ¿verdad?, de que cualquiera que sea la necesidad que tengan, Cristo es la respuesta. Pero alguien una vez preguntó, o más bien dicho, declaró que, que Cristo es la respuesta, pero lamentablemente a veces no sabemos cuáles son las preguntas para esa respuesta. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos precisamente que a veces no estamos realmente en contacto con las necesidades humanas que tiene nuestra gente. Si recuerdan, una de las primeras clases que dimos, hablamos de la necesidad de ministrar. A veces damos los tratados como si fueran flyers, en vez de tomar el tiempo de tratar de ministrar a la persona. Y una de las formas para poder ministrar a la persona es saber también su necesidad. Bendito sea el Señor. Obviamente que sabemos que Cristo tiene la respuesta a cualquiera de que sea la necesidad, pero esa necesidad, a veces la gente necesita saber que nosotros estamos interesados en su necesidad para poderles ayudar, para que Dios se pueda glorificar. La iglesia realmente está
para tratar de satisfacer las necesidades, en cierto sentido, especialmente las necesidades espirituales y en algunas veces las necesidades sociales como físicas. Nosotros en las lecciones anteriores estuvimos hablando precisamente que debemos de encontrar una necesidad y entonces podremos también buscar la herida para poder encontrar la solución o curar la herida. Y eso hará una gran diferencia. Es como nuestros hijos. A veces nuestros hijos tienen necesidades, pero nosotros no vemos las necesidades de nuestros hijos. Y a veces creemos que porque están grandes, no tienen necesidad. Porque están muy pequeños, no tienen necesidad. Pero nuestros hijos a veces tienen necesidades que nosotros como padres debemos de tratar de ayudar a identificar para ayudarles. A veces nos frustramos, por ejemplo, voy a hablar un poquito con los niños pequeños, por ejemplo. A veces nos frustramos con su rebeldía, nos frustramos por la forma que actúan, por lo que dicen, y a veces nuestra acción es solo regañar y regañar y regañar, sin a veces meditar que tal vez esas son acciones que reflejan alguna circunstancia que está pasando internamente en la mente o en el corazón de ese niño. Y nosotros como padres tenemos que atender para ayudarles a superar tal necesidad. Los estudios han demostrado que con el tiempo las iglesias tienden a convertirse cada vez más aisladas y separadas del mundo que realmente viven. Debemos recordar que la oración que Jesús hizo en Juan capítulo 17, es más, busquemos Juan 17, 15. Hermana Esperanza, si usted encuentra la escritura, léala por favor. Juan 17, 15. Y vamos a poner atención en estas palabras de Jesucristo en su oración al Padre. Recuerde, Cristo estaba orando por la iglesia. Aleluya. Más que la hermana Esperanza tiene su micrófono apagado y no la Amén, escuchamos. hermano. Me dijo Aleluya. Juan 17, 15, ¿verdad? Amén, hermanita. Ok, mi hermano. Ahorita leo en el teléfono porque No veo se la preocupe. letra más. Está bien, hermanita. Usted léalo. Yo lo leo en la computadora. Ok, mi hermano dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Amén. Si ponemos atención, la oración de Cristo al Padre por la iglesia era precisamente que no se los llevara del mundo, sino al contrario, que los manteniera en el mundo, pero libres de la contaminación del maligno. En otras palabras, es muy posible que para que la iglesia de Dios esté viva, esté sana y esté creciendo, necesita estar en el mundo. Pero recuerde, no somos de este mundo. Es decir, aspiramos las cosas espirituales celestiales. Gloria sea al Señor. ¿Algún comentario, Pastor Rosario? Sí, hermano supervisor, hay algo interesante lo que te está diciendo, porque realmente hay valores que últimamente se están perdiendo entre la relación, la iglesia con la persona, porque muchas veces hay personas que tienen aún un temor de compartir con algunos familiares, sea en una boda, sea en un cumpleaños o otra actividad de vacaciones. Ellos no les gustan porque ellos a veces dicen que no quieren estar con la gente del mundo. ¿Cómo tú te vas a poder, no te vas a poner a relacionarte con la gente? ¿Cómo tú te vas a poder llegar a ellos? ¿Cómo tú te los puedes ganar?
porque hay muchas maneras de nosotros ganarnos a la persona. Y si es lo que es verdad, eso es lo que hacía Jesús. Jesús se relacionaba con quién, con los pecadores, con las rameras, y Jesús lo que quería era ganar a la gente, y eso es lo que, este es el propósito de la iglesia, que lleguemos a la gente a su necesidad. Amén. Exactamente, encontrar la necesidad para tratar de satisfacerla. Gloria sea al Señor. Y es importante que nosotros no nos mantengamos aislados, como usted está comentando, sino nos mantengamos en contacto con la persona. Y a veces, hermanos, debemos de separar el hecho de que platiquemos con una persona que está en pecado, no quiere decir que estamos practicando el pecado con él. Y yo en lo personal me ha tocado platicar con muchas personas, por ejemplo, que están en adulterio y otras personas que tienen algún vicio. Y es mi trabajo que ellos sepan que yo les amo porque Dios nos amó primero. Y siempre pedimos sabiduría para tener las palabras, para poder platicar con ellos, para poderles expresar que Cristo está interesado en ellos. Gloria sea al Señor. Así que muy buen aporte, Pastor Rosario. Gloria sea al Señor. Incluso a veces si notamos la escuela dominical, por ejemplo, la importancia de poder calificar nuestra escuela dominical está precisamente cuando dividimos las clases en edades específicas. La clase de niños, la clase de jóvenes o adolescentes y la clase de adultos. Y la razón para hacer esto es para poder ministrar con más eficacia, o sea, eficazmente las necesidades individuales de esos grupos de edades. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que a medida de que la persona va avanzando en edad, en su ciclo de vida, sus necesidades van cambiando. Y uno de los, me parece que uno de los psicólogos de los 80, que había escrito varios libros, llamado Robert Havenshurst, refería a las necesidades que ocurren en el ciclo de vida, dice, como tareas de desarrollo. Es decir, en los estudios él había encontrado que ciertas tareas desarrollaban precisamente ciertos aspectos por causa de la vida, el cuyo logro o el resultado de esa, digamos, situación de la vida resulta o trae un resultado ya sea de logro o fracaso, es decir, éxito o frustraciones. El no lograr los objetivos de la persona resulta en frustraciones, en desanimarse, en una, incluso a veces la autoestima está por debajo. Y ese se refleja a veces cuando la persona no le encuentra ya sentido incluso a la vida. Vivimos en una sociedad donde querramos aceptar o querramos negar, hay una gran cantidad de personas que tratan de suicidarse. Otros entran al vicio. Algunos dicen, oh, es que me gusta. No, es porque se hunden y se olvidan de todo a su alrededor. Y esas son indicaciones de la gran necesidad que hay. Por lo tanto, nosotros, los en el ministerio, tenemos que tener la seguridad de poder traer una respuesta a través de la predicación y de la enseñanza. Los líderes de la iglesia local, si no están en contacto con las necesidades de las personas que se congregan con nosotros,
entonces no buscarán cómo ministrarles. Porque recuerda, estamos hablando de ministrar las necesidades del de afuera como también el de adentro. Tanto el pastor tiene que ver las necesidades de la iglesia y de los miembros, los líderes. También, por ejemplo, si ponemos a la hermana Ana como líder de las damas, es decir, de la banda misionera femenil, uno de sus trabajos no solamente es de recaudar fondos para misiones mundiales y misiones domésticas, no, va a ser encontrar las necesidades de las damas. Es por eso que la banda misionera se hace la banda de oración de damas, donde las damas, dice la hermana Ana, un ejemplo, le llama a la hermana Jessica, le llama a la hermana Maribel, le llama a la hermana Susana y le dice, ¿sabe qué? Vamos a ir a ver a la hermana Esperanza. Y vamos, cuando lleguemos a verla, es porque vamos a buscar cómo satisfacer la necesidad de nuestra hermana. A veces tenemos momentos donde nos sentimos solos, incluso en la misma iglesia. Estamos en el mismo santuario, a veces estamos sentados en la misma banca, pero a veces nuestra necesidad nos ha traído tanta opresión o dolor o nos ha lastimado que sentimos que estamos solos y oramos en silencio donde no queremos que nadie escuche lo que estamos pasando. Y quiero que sepa que es un sentir lamentable, el sentirse solo, cuando debería de haber en nosotros la confianza de decir, voy a pedir ayuda. Tal vez en esta necesidad la hermana Ana no tiene los recursos personales para satisfacerla, pero yo sé que ella va a entrar en oración con la hermana Jessica, la hermana Maribel, la hermana Susan. Yo sé que van a empezar a ayunar y van a empezar a buscar la respuesta, no el chisme, no divulgar la necesidad, sino la respuesta para que Dios le traiga la victoria a nuestra hermana Esperanza. De la misma forma pasa con los jóvenes. No porque son jóvenes, uno dice, bueno, mira, mi hijo, no le hace falta nada. En la casa hay comida, tiene techo y no le hace falta nada, por lo tanto, ¿de qué va a sufrir? Pero a veces tienen muchas necesidades, tienen problemas en la escuela, donde los están acosando, ya sea otros estudiantes o incluso a veces los mismos maestros. Y hay una situación difícil donde nosotros, el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, debe ser el lugar donde ellos se sientan con libertad, se sientan querer parte de ello. Yo no sé usted, pero a mí cuando yo voy a la iglesia a congregarme con mis hermanos, es porque me gusta sentirme con la libertad de alabar y adorar a Dios. Pero si me siento como que no tengo la libertad de nada, y creo que así como entré de frío, me voy más frío. Así que imagínense nuestros jóvenes, nuestros niños, si no encuentran esa satisfacción en nuestra congregación, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir a buscar ayuda? ¿Quién va a extender la mano para ello? Mediten eso. Si nuestros hijos no encuentran la respuesta en nuestra congregación, ¿en dónde la van a encontrar? Afuera, con las amistades que no son cristianas, con las pandillas. Nosotros los hispanos saben que sufrimos mucho de la situación de pandillas. ¿A dónde van a encontrar la respuesta? Meditemos en eso. Y eso precisamente me trae a que meditemos en las necesidades, incluso de los que están pequeñitos, los que tienen 2 años, 3 años, también ellos, los bebés, tienen necesidades, que serían las necesidades donde a veces incluso hay frustraciones,
donde el padre no puede ni adorar a Dios porque está demasiado frustrado. Hay necesidades en los pequeños, en la infancia, es decir, la niñez, incluso donde se dice, según los estudios, que hay muchas necesidades psicológicas precisamente en esa edad, porque están en vía de desarrollo. Y ahora, imagínense la sociedad que tenemos ahora. En la casa, usted le enseña a su hijo y le dice, esto es pecado, o le dice, esto no le agrada a Dios. Pero va a la escuela y encuentra a sus amigos donde le dicen, pero yo esto lo hago en casa. El maestro le dice, eso no es malo. Así que imagínense la batalla psicológica del niño. ¿A quién le hago caso? ¿Tendrá razón mi mamá, mi papá? ¿O mis amigos y mi maestro tienen la razón? Así que como podemos ver, hay necesidades donde debemos nosotros de encontrar una forma de dar afecto, aceptación y desarrollo a ese potencial de sus niños. Hay necesidades en los adolescentes. Los jóvenes tienen una tremenda necesidad de seguridad. ¿Sabe usted que muchos de nuestros niños en la edad de la adolescencia sufren de gran inseguridad? Yo no sé cuántos de ustedes saben cuántos hijos tienen sus hijos, con cuántos sus hijos se llevan en la escuela. A veces en las casas los miramos contentos, riéndose. Usted dice, ay, mi hijo es súper inteligente, mi hija, santo Dios, qué bendición. Pero en la escuela no comparten con nadie. Están aislados, se sientan solos, comen solos. Y eso usted no lo sabe, porque usted no está en la escuela con ellos. Y es por la falta de seguridad en ellos. Y el adolescente, por naturaleza, busca la aprobación y la afirmación de las demás personas. Recuerdo en una ocasión mi hija, la menor, entró en una forma casi de depresión, porque ella quería cierta marca de ciertos tenis. La marca famosa, creo que la Jordan. Los par de zapatos van de 200 hasta $1,000. Y ella había entrado en una depresión porque yo no se los compraba. Yo le dije, amiga, es que para qué tú necesitas tenis de $200 cuando vas a la escuela, a los días van a estar todos rayados y no, mejor te compro estos otros que valen $60, $80. Pero en la escuela tenía ella en su mente, porque lo que hablaban sus amigas, que si no tenía cierta marca, entonces era esa persona que realmente no tenía el valor, una persona pobre, una persona que no era parte del círculo de ellos. Y me dolió mucho como padre cuando me di cuenta lo que le estaba pasando, porque ella no decía nada, pero eso lo estaba viviendo en la escuela. Esto nosotros lo supimos por mi otra hija, que estaba en la escuela también con ella, y empezó a notar y nos compartió lo que estaba pasando. Así que recuerden, los adolescentes buscan la aprobación y la afirmación de otras personas. Y en otras palabras, ellos buscan una identidad. Es por eso la razón lamentable de las pandillas. Yo sé que allá donde ustedes viven tal vez no tienen problemas de pandillas. Yo, en lo personal, yo crecí en Los Ángeles, donde las pandillas las encontramos por todos lados. Créame, desde la primaria ya estaban los niños que se sentían pandilleros. En la junior high, en la high school, es un sistema completamente deteriorable. Pero muchas de las razones, según los estudios, por el gran crecimiento de pandillas,
es porque los adolescentes buscan una identidad. En su hogar no encuentran identidad. Yo le voy a hablar de mí mismo. Mi mamá se iba a trabajar desde las 6:30, 7 de la mañana. Ya no la miraba sino hasta las 5:30, 6 de la tarde que llegaba, a veces más tarde. Mi papá de la misma forma, se iba a trabajar y ya no regresaba hasta la tarde, porque llegaba juntos y le iba a recoger. Así que cuando salía de la escuela, mi hermana y yo no teníamos supervisión, no teníamos realmente orientación de nada. Y los amigos de la escuela eran amigos que ya andaban en malos pasos, y lo más fácil para uno es tratar de ser como ellos para ser identificado como ellos. Y eso es muy peligroso. Por eso que nuestros hijos de repente se empiezan a perder y no sabemos qué está pasando. Es más, en muchas ocasiones usted le compra ropa a su hijo, pero llegando a la escuela usted ni cuenta se da cuando ya se cambió y trae ropa que usted no le compró. Y cuando sale y regresa a casa, usted lo verá con la ropa que usted le había comprado y dice, oh, mi hijo está bien. Pero a veces la adolescencia, por la falta de identidad, hace que hagan cosas que usted nunca se imaginó que fueran a lograr hacer. Uno de los psicólogos de la era de los 80, Erik Erikson, había popularizado un término precisamente que le llamó la crisis de identidad, donde hablaba que los jóvenes se ven a sí mismos de esta forma. Esta es la declaración que él puso. Yo soy aquello para lo que puedo ser leal. En otras palabras, el joven, el adolescente, se convierte en algo que ellos creen que se pueden identificar. Así que las experiencias de la iglesia van a jugar un papel importante a poder ayudar a este joven a convertirse en la persona que usted quiere que sea. Aquellos que ya tienen sus hijos más grandes, usted quiere que su hijo o hija continúe la educación en el colegio, pero si no pueden ir al colegio por X razón y empiezan a trabajar y ya no van a continuar estudiando, por lo menos usted espera que se convierta en una persona de porvenir, que sea un buen ciudadano o ciudadana. Y si se llega a casar algún día, que no se case con cualquiera, donde salga a sufrir. Una persona que los maltrate, que no los valore, que les sea infiel. Qué triste. Pero todo eso lo podemos ayudarles si los ayudamos a formarse en el camino del Señor. ¿Algún comentario de ustedes de lo que estoy hablando? Pues bien, hermano, esto es chocante lo que usted está diciendo, porque realmente mi esposa y yo trabajamos bastante y no sé cuáles son la intención de los hijos míos. Yo pasé un periodo de tiempo, pasé duro con el hijo mayor mío, y son experiencias que yo traté de que él no lo pasara, pero él lo estaba buscando y lo encontró. Pero realmente esto es muy, muy bueno lo que usted está diciendo, pero hay algo que tengo que observar, hermano. En las iglesias, yo trabajé como líder de cédula, y una de las cosas que yo enfatizaba mucho era concerniente a la confianza que tenían que tener el grupo, y que el grupo que era, ¿no? Que si surgía una emergencia, si surgía una necesidad, si surgía cualquier cosa, aunque uno del grupo, uno de los que está con nosotros, no tiene la confianza al líder, y que se le acerca a una hermana o se le acerca a un hermano y que nos deje saber cuál es el problema por las situaciones, por crisis que estén pasando, que nosotros estamos
en la posibilidad de ayudar en todo eso. Y hay muchas personas, hermanos, que le dan pena. Ellos sufren y no se atreven a acercarse al líder, a otro hermano. Mejor ellos prefieren ir al vecino o a otra persona para socorrerlo donde estamos nosotros. En una ocasión me sucedió esto, pero no fue aquí en Connecticut, sino en Nueva York. Yo era líder de los jóvenes. Yo siempre tenía esa confianza. Y había una hermana que estaba pasando por un proceso de economía. Y eso era un lugar, una iglesia que no ayudaba a nadie. Y gracias a Dios que hubo una persona que se me acercó y me habló de esa persona y pudimos rescatarla, ayudarla, porque aún estaba tan preocupada, tan cargada de los problemas que ella pensaba no volver más a la iglesia, y por ahí nosotros lo podemos ayudar, entre la misma juventud lo ayudamos y la pudimos rescatar. Es muy importante que entre grupos tengamos esa confianza, aunque a veces no se le acerque al líder, no le hablen al pastor, pero tienen la otra persona más confiable y así lo podemos ayudar. Amén, amén. Es demasiado importante y nosotros en la Iglesia de Dios, ¿verdad? Tenemos los grupos del MBA, que son los movimientos de bandas de asamblea, es decir, el cuidado pastoral, y donde debemos, o el líder está en la tarea de encontrar la confianza y la necesidad de cada miembro de su banda para poder ayudarles a satisfacer en junto con la comunicación con el pastor. Y especialmente cuando estamos hablando de los adolescentes. Recuerde, en la edad de adolescencia, una de las necesidades que surgen es lamentablemente es el cambio de hormonas, donde empiezan a experimentar un crecimiento y un desarrollo, donde incluso empiezan a experimentar atracciones sexuales por la etapa de crecimiento. Y a veces son muy fuertes esa etapa. No todos la llevan de la misma forma. Y hay unos donde no controlan su ser, y es donde tenemos lamentablemente niñas y niños, ¿verdad? Porque son niños todavía de 14, 15, 16 años y ya son padres. Y es difícil y triste y lamentable. Los jóvenes sienten una necesidad de participar en nuevas experiencias, cuyo resultado puede influir en una amplia ganas de emociones, donde estas emociones son elevadas o expresadas, lo que se le conoce como las excitaciones para ellos, y algunas veces incluso trae depresión. Dice, no, es que a mí nadie me quiere, o es que estoy fea, o es que estoy gorda, o es que estoy chaparra, estoy negro, se piensa tantas cosas en su mente, porque está en una etapa de aceptación donde ellos se miran lo opuesto a lo que tal vez usted como padre usted los mira. Usted mira a su hijo, lo mira hermoso, lo mira fuerte, la mira a su hija hermosa, inteligente, pero ellos no se miran así. Incluso a veces mis hijas me llegan a decir, ay papá, tú dices eso porque somos tus hijas. O sea, y eso es una exposición de las diferentes etapas que están pasando en la adolescencia. Y no se diga en nuestros jóvenes adultos, donde una de las principales preocupaciones de los jóvenes adultos es la necesidad de encontrar un cónyuge adecuado. Y a veces solamente lo buscan para satisfacer ciertas necesidades, pero aún así ellos necesitan una tremenda orientación. Y la iglesia
debe de reconocer esa necesidad e involucrarse, porque a veces se casan muy jóvenes y fracasan muy jóvenes. Es lamentable cuando no hablamos del divorcio, no hablamos del fracaso, y todas son etapas que debemos de hablar como congregación, claro, en su clase adecuada, para tratar de ayudar a cada una de nuestras familias a que puedan hacer las mejores decisiones. Recuerden, nosotros solo podemos exponer la información. De ahí el individuo decide qué hacer con esa información. ¿De qué piensa, Pastor Jorge? Ven, sí es muy interesante este tema, porque a veces uno pues no se da cuenta, no sabe reconocer, ¿verdad? Las situaciones que nuestros hijos están pasando. Y me llama mucho la atención ver que uno a lo mejor dice, pues ellos están muy bien. ¿Por qué? Porque yo les puedo, con mi esfuerzo, les puedo dar todo lo que ellos necesitan. Pero a veces nosotros pasamos por alto el estado sentimental donde ellos están. Y me llama la atención esta enseñanza porque a veces nosotros no tenemos el tiempo para poder hablar con ellos y preguntarles cómo ellos se sienten. Y esa es la confianza, ¿verdad?, que tenemos que tener entre padre e hijo, y también con los miembros en la iglesia, ¿verdad? Que tenemos que tener esa confianza de comunicación para poder exponer lo que nosotros estamos sintiendo. Porque cuando nosotros estamos en necesidad, ¿verdad? Es más fácil cuando nosotros le podemos decir a mi hermano, pues ayúdeme a orar que tengo esta necesidad, tenemos esta necesidad, entonces entre todos podemos hacer la diferencia. Amén, gloria a Dios. Y no se digan, nosotros, los de la edad media, y los que ya no somos jóvenes, pero tampoco todavía no somos ancianos, donde nuestros hijos están algunos ya para la universidad, otros todavía están, como decía mi papá, están por salir del cascarón, ¿verdad? Como los pollitos, ¿verdad? Empiezan a emplumar y ya empiezan a sacudir las alas, ya quieren volar. Y nosotros tenemos también necesidades en nuestra etapa. Etapa donde también sufrimos con la presión de la responsabilidad de que nuestros hijos tengan todo lo que necesitan. Nuestra responsabilidad de mantener la casa en orden, nuestra responsabilidad de mantener a nuestro cónyuge también satisfecho en sus necesidades. Estamos en una etapa donde a veces la presión es tanta que también nosotros sufrimos de depresión, de soledad. Pasan muchas cosas que afectan, y todas estas cosas que afectan también proporcionan a veces disgustos y distanciamiento. Hay algunos que en la edad media empiezan a sentirse más cariñosos. Ya me imagino la hermana Jessica diciendo al hermano Jorge, ¿qué traes tú? Por abrazándome hoy, ¿qué tienes? ¿Tienes calentura? ¿Verdad? Y es parte de la edad media. Otros, tal vez como el hermano Jorge, el pastor Rosario, a decir, no, hoy tengo ganas de comprarme un convertible. Ah, no, ese fue el pastor Jorge, aleluya. ¿Verdad? Y otro entra en una etapa de depresión donde, le voy a decir a mí, yo en lo personal, tengo 45 años, sé que no soy un jovencito, pero no me considero un viejo. Pero me empieza a incomodar cuando mis hijos me empiezan a decir, oh, estás viejo, papá. Oh, mi papá, cualquier rato lo voy a tener que estar llevando en silla de ruedas. Y me empiezo a sentir como que, ¿qué pasó? No me siento tan viejo. Pero ya, obviamente me están mirando ya en otra etapa,
donde algunas personas entran en preocupación, es decir, especialmente empiezan a ponerse cremas porque ya no quieren que las arrugas salgan, empiezan a estirarse la piel, se ponen pepinos, se ponen tantas cosas, porque quieren traerse la juventud de nuevo. Decía mi mamá, dice, el diente miente, la cana engaña, pero las arrugas desengañan. Así que esos son complejos de la Edad Media. Así que también hay necesidades de qué pasa si pierdo el empleo. Ya, como ahorita, pusimos la casa en venta porque queremos emigrar para el área de Nueva Inglaterra. Pero también han venido momentos de complejos. ¿Dónde voy a trabajar? Ya no estoy tan joven como antes. Ya van a decir, ¿por qué contrato a este de 45 años que me va a pedir este salario cuando puedo agarrar a este otro joven de 20 años pagándole la mitad de lo que el otro está pidiendo? Empieza a haber un montón de inseguridad de cierta forma. Y no se diga, por ejemplo, de los ancianos. Los ancianos también tienen necesidades. Mire, el anciano como que empieza a retroceder, empieza a entrar en una etapa como de la adolescencia, posteriormente para llegar a la niñez. Porque los ancianos, sus necesidades ahora están la necesidad del amor, del respeto, del reconocimiento, de seguridad, de la autoestima, si son prioridad o no ya para los hijos, se sienten impotentes en poder verse por sí solos, porque ahora el anciano tiene que depender de alguien, como mi madre. Mi madre, yo quiero mucho a mi madre, amo a mi madre, y aún con todo ello, hay inseguridad en ella. Porque a veces, ahorita ya se mudó con mi hermana, la menor. Pero ella me dice, hijo, dice, yo ya no puedo trabajar y depender de mí misma. Dice, y ahora soy como niña. Tengo que estar con ustedes para que me estén cuidando. Tienen que llevarme cuando quiero ir a la tienda. Tienen que llevarme a la iglesia. Y soy como una niña de nuevo. Así que los ancianos es otra etapa de las necesidades que la iglesia tiene que buscar cómo ayudar. De hecho, hay muchas necesidades a nuestro alrededor, tanto dentro como fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia sabemos las necesidades obvias, la necesidad de comida, de ropa, de paz, la necesidad de justicia, la necesidad de acciones sociales, en fin, hay muchas necesidades. Pero quiero dejarlos con estas palabras de otro escritor, precisamente Marilyn Kohler, donde él miraba que hemos fracasado en algunos términos. Y él escribió en su libro Sunkel, página 14, él escribió esta expresión. Él le tituló hemos fracasado, o más bien dicho, ¿qué hemos ofrecido? Y mediten esto. Ofrecemos paz sin el pacificador. Ofrecemos servicio sin el sirviente. Ofrecemos conocimiento sin la mente de Cristo. Ofrecemos igualdad, liberación y respeto sin la cruz como la experiencia de la renovación. Sin conocer a Cristo como nuestro hermano. Ofrecemos una relación sin haber conocido a Dios como Padre. Meditemos en esas palabras para hacer mejor nuestro trabajo, tanto en la iglesia local
como nuestro hogar. Y ya se me fue el tiempo, no quiero tomar más tiempo. Y tenemos campaña misionera aquí en la iglesia de Bakersfield y son 2 horas de camino para allá. Y así que ya me toca cambiarme como de rayo e irme como flash para poder llegar a la campaña. Así que cualquier comentario que tenga, exprésela ahora o calle para siempre. No, no se crea, no se está casando. Si no hay más, entonces nos vamos a despedir. Espero que este tema le haya sido de provecho. Recuerda, hermano, nuestro propósito es el crecimiento y desarrollo de la iglesia local y es por eso que estamos tocando estos temas, porque es parte de nuestro crecimiento. Así que Dios me los bendiga a todos en una forma especial. Dios les bendiga. Dios le Amén. bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches.